de bienes o servicios y por ende no tienen apreciación pecuniaria. En dinero. Evaluable en dinero. Ok, ahorita yo creo que hoy no nos va a dar para estudiar bien el tema de atributos de la personalidad, pero sí vamos a ver antes uno que es muy importante para poder entender los atributos y es el fin de la existencia de las personas. A ver, recuérdenme cuándo se es persona según el Código Civil colombiano. Básica esa pregunta. Cuando se nace desde el momento que uno nace. Vive Pero nacemos y qué más. Somos registrados. Si somos tienen que registrados. portar No, registrados no. y el bebé Tienen que pasa pasar tiempo alejado de su mamá, o sea que puede Uno, sobrevivir. por favor. El momento que respira, el momento que respira. Profe, a nace partir como de que momento que separan al respira. bebé, A ver, desde el momento en que se nace vivo, se desprende el cordón umbilical y qué más. Y que tiene que y estar puede un sobrevivir, momento aparte sobrevivir de la afuera de la mamá. Respirar siquiera un instante, ¿cierto? Respirar. Sí. por ese momento que Pero respira. a partir de qué momento, bueno, desde ese momento somos personas y desde ese momento adquirimos los atributos de la personalidad. El primer atributo es el nombre, ¿cierto? El cual vamos a hablar la próxima clase. A ver, ¿qué pasa con el nombre? Desde el mismo momento en que nacemos nos tienen que dar nuestros padres o si vamos en adopción o la persona que se va a encargar de ese bebé recién nacido, nos da un nombre, obviamente este nombre va en el registro civil. ¿Cómo se expide el registro civil? El registro civil lo expide el notario con base en un certificado de nacido vivo. Ese certificado de nacido vivo, ¿quién lo expide? El médico, sea ginecólogo o incluso la partera. Recuerden que hay muchos municipios donde no hay médicos, sino las parteras. ¿Han oído hablar de las parteras o las nodrizas que reciben los partos en los pueblos? Bueno, de acuerdo a eso, esas personas pueden recibir, pueden certificar que ese bebé nació vivo. Entonces, ¿qué pasa? Con base en eso se expide el registro civil. Pero ¿qué pasa? Vamos a hablar de la muerte de las personas. ¿Cuándo se extingue o cuándo se extingue la personalidad? Con la muerte. Desde cuando se muere. Cuando una persona muere, ya sea natural o por accidente. Exactamente, cuando una persona muere de manera natural o de la forma en que muera. A ver, desde el mismo momento en que la persona fallece, se extinguen todos sus atributos. Pero, ¿será que hay alguno que subsiste o no? De esos Sí. atributos. ¿Cuál? Sí, el patrimonio. Los patrimonios. El patrimonio. El patrimonio de la persona que se transmite o se transfiere a sus herederos. Y eso lo van a ver cuando lleguen a sucesiones en quinto semestre, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando la persona muere? Cuando tenemos constancia de que la persona ha fallecido, ¿quién certifica la muerte de esta persona? Un médico. Si la persona falleció por una enfermedad terminal, digamos, estos pacientes que han fallecido, que están en las clínicas o en los hospitales ahora internados por el coronavirus, ¿quién certifica esta muerte? Es el médico que lo trató. Con base en esa certificación, la notaría expide el registro de defunción, ¿vale? ¿Qué pasa? Pero ¿qué pasa cuando una persona queda en el famoso, y les voy a compartir la presentación de PowerPoint, queda en el famoso estado vegetal? ¿Han oído hablar de ese estado vegetal? Sí, ¿Cuando señora. les da muerte cerebral? ¿Cómo? Cuando les da muerte La cerebral. muerte clínica o muerte cerebral, que cesa sus funciones cerebrales. Para la medicina, la persona está muerta porque solo respira casi que por un aparato, ¿cierto? Pero no hay, digamos, no hay funciones vitales. A ver, ¿cuándo hay muerte? La muerte, lo primero, es cuando cesan las funciones respiratorias, circulatorias y nerviosas. En una persona en estado vegetal no hay funciones nerviosas, el cerebro no está funcionando. Sí, como les digo, circulatorias porque están conectados a un respirador y es lo más seguro, ¿sí? Pero no, clínicamente ya no hay vida. De ahí surge el famoso debate, y me imagino que han oído hablar de eso, de si esta persona se deben desconectar, si no se deben desconectar, si se puede aplicar la muerte digna o la eutanasia. ¿Han oído hablar de eso? Sí, señora. Ok, eso está en debate. En Colombia, si los familiares lo autorizan, se puede desconectar,
¿vale? Pero si los familiares no lo autorizan, no. Ahí Ahí se sí. queda. Ujú. ¿Cómo? Si no lo autorizan, sigue ahí conectado y siguen pagando lo que tenga que Indefinidamente, y eso ha pasado. ¿Han oído, ustedes Ujú. saben cuál fue el grupo Soda Stereo? Sí, señora. ¿Han oído hablar del líder de Soda Stereo, de Cerati? ¿De Gustavo Cerati? ¿No? No, es que ustedes Sí, no profe, aprecian sí, la sí, buena hemos escuchado de él. música, hombre, están escuchando Bad Bunny. Mire, Gustavo Cerati fue un cantante, fue el vocalista de Soda Stereo y era un genio, fue un genio de la música. ¿Qué pasó con Cerati? En el año 2010, hace exactamente 10 años, Cerati tuvo un accidente cerebrovascular o algo así, entró en coma, se estaba recuperando, pero después ya fue irreversible y estuvo conectado hasta el 2014, 4 años. De hecho, de pronto hasta han visto, hay muchos memes por ahí que dicen algo como cuando Cerati despierta el reggaetón se acabará y cosas así, pero bueno, eso no pasó. Lastimosamente no pasó. Pero bueno, ¿qué pasa? Esas personas así, la familia, la esposa de él y los hijos al final autorizaron que lo desconectaran, pero esas personas, digamos, todavía no se les puede pedir el certificado o el registro de defunción hasta tanto la familia no autorice su desconexión. ¿Es claro eso? O sea que, profe, o sea que para el Estado la persona sigue estando viva. Sí, pero obviamente ya no va a poder celebrar contratos Ningún por su condición, atributo. pero no es considerada incapaz, no porque sea considerada incapaz, sino por su condición, listo. por su salud. ¿Ya? Pero esa persona todavía no se le va a expedir el registro de defunción, ¿vale? ¿Qué sucede entonces con esos casos? Pues obviamente una vez se pueda desconectar o de pronto la misma persona cesa sus funciones y fallece antes de la desconexión, pues obviamente en ese momento se expide el registro de defunción. Pero la muerte clínica o la muerte cerebral implica muerte clínica, o sea, para los médicos de ahí no hay nada que hacer, ¿vale? ¿Es claro eso? Sí, Sí, señora. A ver, listo, esto es cuando tenemos constancia de que la persona falleció o que la persona padeció una larga enfermedad y estuvo conectada a un respirador y está sufriendo, tal vez como en el caso de estas muertes cerebrales, o que son personas que quedan en un estado vegetal. Pero ¿qué sucede cuando la persona simplemente un día desaparece y no sabemos más nada de ella? También se pierden los atributos, creo que por ausencia, ¿no? ¿Y qué esa ausencia de la que me hablas, a qué se refiere o qué? Ay, espera que se me perdió. Eso está por ahí en el código y creo que una de las lecturas que le dejé. ¿Qué será? ¿Ah? ¿Cuál será esa? Profe, no, No, profe, me perdió, pero la busco. profe, ¿es muerte presunta cuando desaparece? La muerte presunta es cuando la persona lleva más de 2 años desde la última vez en que tuvimos noticias de ella. Desde hace 2 años que no sé nada de esta persona, mínimo 2 años, podemos solicitar al juez de familia que declare la muerte presunta. Ojo, voy por partes. Vamos a hablar primero de la declaratoria de mera ausencia. Primero, no de muerte presunta. Vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Artículo 96. Lo de la declaratoria de ausencia es el proceso o la demanda que se hace ante un juez de familia. Ante un juez de familia. Tanto la de mera ausencia como la de muerte presunta es ante un juez de familia. Ya voy a explicar eso. Dame un segundito. Artículo 96, Código Civil. Ya, profe, ¿lo leo? Ven, yo lo leo primero para que todos me escuchen bien. Pregunto, ¿todos me escuchan? Sí, señora. profe. El que no me escuche, por favor, me Sí, dice. profe. Ahorita vemos quiénes están presentes. Está Gabriela Lazo, está Isabela Peláez, Natalie Santa Cruz. Ahorita paso lista, no crean. Susan, David Quintana, Hola. Laura Montoya, María Fernanda, Alejandra Calderón, Hola. Alexandra Montaño, Andrés Felipe Muñoz, Gianfranco. Y Gianfranco está calladísimo. Gianfranco, ¿estás ahí? Bien. ¡Qué miedo! ¿Qué? No, en serio, yo dije, ¿Gianfranco no vino o qué? Milagro No, cayó. Ángela profe, Feinbach. parece que todavía no me Está muerto. dormido todavía. Desayune, mijo. Ya Isabela desayuné hace Peláez, rato. Gian Ay, Sebastián,
Juan Diego Rubales, bueno, muchachos, Laura. No, Gianfranco Fío está hasta en pijama, pero no prende la cámara. A ver, muchachos, bueno. Artículo 96. De la presunción, escuchen. Mera ausencia, artículo 96. Cuando una persona desaparezca del lugar de su domicilio, ignorándose su paradero, se mirará el desaparecimiento como mera ausencia y la representarán y cuidarán de sus intereses sus apoderados o representantes legales. Quiero leer estos comentarios porque son muy importantes. Escuchen esos comentarios del Código Civil. Este es de Leyer. Este es un código viejito, ¿no? Cuando yo estudiaba, pero todavía está vigente. Esta palabra ausencia tiene en lenguaje jurídico una significación muy distinta de la que se le da en lenguaje corriente. De ordinario, cuando se dice de una persona que está ausente, se significa con ello que no se encuentra en un lugar determinado. Se hace alusión a su alejamiento con relación a un punto fijo. En el lenguaje del derecho se dice en esos casos que hay no ausencia, sino simple no presencia. Y esta situación no produce en tesis general consecuencias jurídicas. La ausencia tiene muy distinta significación, así como también muy distinta gravedad. En el lenguaje jurídico, la ausencia expresa la incertidumbre que hay en cuanto a la existencia actual de un ser humano. Un ausente es un individuo que ha desaparecido de su domicilio y respecto del cual no se tiene ninguna noticia desde hace mucho tiempo. La ausencia supone la ruptura de hecho entre un individuo y el medio social al cual pertenece, de suerte que no se pueda decir de él si actualmente continúa vivo o si ha fallecido. Ojo, y esto es importante, la mera ausencia, artículo 96 del Código Civil, no se refiere a la muerte de una persona. No vamos ni siquiera a presumir que la persona ha muerto. Lo que no sabemos es, desconocemos su paradero desde hace mucho tiempo. Y en la mera ausencia, ojo que no Profe. hemos visto. Dime. Para declarar a una persona ausente, ¿cuánto tiempo se No debe requiere término. No tiene término, lo mismo, o sea, a diferencia de la muerte presunta, que para declarar a alguien muerto, ya muerto, no ausente, muerto, sí requiere por lo menos 2 años que hayan corrido, 2 años desde la última vez que tuve noticias de esa persona. ¿Es claro eso? Sí, señora. En la mera ausencia, no. A ver, les pongo un ejemplo. Y no quiero, y sobre todo para que no me confundan, penal con civil en esto. Digamos que el día sábado desapareció una amiga de Gianfranco, una amiga de Gianfranco, que tiene mucha plata. Entonces, la amiga de Gianfranco solo tenía a Gianfranco. De hecho, era vecina de Gianfranco. O sea, ella no tenía... su familia vive en, no sé, en un pueblito bien lejano de aquí. Digamos que cerca Pasto. En Barranca Bermeja. Sí. Entonces, ella solo tenía aquí a Gianfranco. Ella tenía a sus papás que vivían en el pueblo. Y resulta que ella salió y le dijo en la mañana el sábado a Gianfranco, voy a ir a comprar. Este sábado que pasó. ¿Qué es lo que le acabo? Dime. ¿Ah? ¿Qué dijeron? ¿Me escucha o no? Sí, profe. Bueno. Profe, por favor, le puedes decir a todos que apaguen los micrófonos porque no te puedo escuchar, están haciendo demasiada bulla. Voy a silenciarlos, ¿vale? Y voy a explicar. Y cuando termine de explicar, entonces vuelvo a activar los micrófonos, ¿vale? Gracias. Espérenme un segundo. Ya saben que los voy a silenciar a todos. Dame un segundo. Por favor, escriban en el chat y me dicen si me escuchan, porfa. Listo. A ver, esta amiga de Gianfranco salió, le dijo a Gianfranco en la mañana que iba a mercar y que se devolvía. Y hasta el día de hoy, eso fue el sábado en la mañana y es el día de hoy, ella no ha vuelto a aparecer. ¿Qué pasa en estos casos? En una situación de estas, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer no es ir a un juez de familia a presentar la demanda declaratoria de mera ausencia. No. Llamar a los lo familiares. primero, a ver, escuchen.
Lo primero es poner, o sea, Un denuncio primero fiscal. podemos poner el denuncio o ir a la estación de policía o a la comandancia, pero el policía nos va a decir, lo que pasa es que tiene que tener mínimo 48 horas desaparecido para que la persona pueda, para que podamos denunciarla como Hacer la desaparecida y iniciar la búsqueda. Bueno, igual Gianfranco y los amigos la fueron buscando por su lado, pero llegó el día de hoy, ya han pasado 48 horas y no aparece esta niña. Ya pusieron el denuncio, empezó la investigación penal. Lo normal es tratar primero de indagar sobre la desaparición de esta persona, sobre el paradero de esta niña, de esta chica, qué fue lo que pudo haber pasado. Entonces, ¿qué pasa? En esa situación, lo que hay que hacer es investigación penal primero. Si ya han pasado, digamos, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 10 años, el tiempo que ustedes consideren, y no se han tenido noticias del paradero de esta persona, no hay avances, lo que sí tenemos que hacer es, sobre todo por el tema del patrimonio, digamos que esta niña vive sola en Cali, pero sus papás manejan mucha plata y le han dejado a ella una finca, le han dejado un negocio que ella tenía de ropa, 20.000 cosas que hay que manejar dinero. Necesitan nombrar a alguien que administre su patrimonio, que administre sus recursos, su patrimonio, sus ingresos, sus deudas. Entonces, en un caso de estos, hay que presentar ya la demanda de declaratoria de mera ausencia ante el juez de familia. ¿Para qué? Profe. Dime. Gabriela. Qué pena, es que se me entrecortó esa parte y no la entendí muy bien. ¿En qué parte te entrecortó? Porque dije varias cosas. Cuando quedase que la ropa de la niña, o sea, que tiene que buscar Cuando, por para que ejemplo, ella ya ha pasado un tiempo determinado, varios meses, digamos, y no tenemos noticias del paradero de la amiga de Gianfranco, digamos que se llama Milena, por decir algo. Y no tenemos noticias de Milena, de hecho se han hecho las investigaciones, pero no se sabe nada. En una situación de esas, se debe acudir, y si ella maneja un patrimonio cuantioso y tiene dinero y tiene negocios, necesitan nombrar a alguien que administre sus negocios. En esa situación hay que presentar una demanda ante el juez de familia declaratoria de mera ausencia para que, a efectos de declararla ausente, se le nombre un curador que administre sus negocios hasta tanto ella aparezca. ¿Es claro esto? Esperando que ella aparezca. ¿Es claro o no? Sí, profe. Sí, señora. Sí, profe. Y en Ya caso de te que no lo digo. En aparezca, caso de que no aparezca. En caso, ahí voy. Si pasan 2 años después de la última vez que se tuvieron noticias de ella, es decir, digamos que ella desapareció hoy que día es 30 de marzo, digamos que desapareció el 28 de marzo de 2020, hace 2 días, y ya han pasado, estamos en el 2022, y ya han pasado 2 años, y desde esa vez no supimos, se la tragó la tierra literal. Oye, estos casos pasan y uno cree que no. Y se la tragó la tierra literal y no supimos más de ella. Lo que hay que hacer en este caso es presentar una demanda de muerte presunta por desaparecimiento. Aquí sí vamos a declararla muerta. Aquí sí se va a expedir con esa declaración de muerte del juez de familia, se expide el registro de defunción de ella y se puede abrir la sucesión de la amiga de Gianfranco, digamos que se llama Milena. ¿Es claro esto? ¿Cómo denuncia qué? Profe. ¿Ah? De Que ella denuncia. aparezca después de los 2 años viva. Ese caso siempre lo preguntan y eso es más novela de México que otra cosa. ¿A qué me refiero? Yo no he visto el primer caso en una situación de que una persona la declare muerta que vuelva a aparecer. De hecho, cuando la declaras muerta es porque ya no hay la menor duda de que está muerta. En el caso de evento en que llegara, porfa, apágame el micrófono. En el caso de que esta persona volviera a aparecer, en esa situación hay que entrar a mirar muchas cosas. Primero, si se abrió la sucesión de esta niña, se repartieron todos los bienes y en realidad no tenían noticias de nada y se creyó que en realidad con toda la investigación estaba muerta, como que exigirle a los herederos que le devuelvan lo que ella es absurdo. Más que jurídicamente puede ser factible, pero ellos actuaron de buena fe y en su buena fe ejercieron su derecho de heredar. Entonces no se les podría exigir a los herederos que devuelvan los bienes. ¿Me estoy dando a entender hasta ahí?
O sea, que no pueden llegar a exigir algo que ya perdieron. ¿Quién perdió? ¿La presunta muerta? La persona que se ajá, No es que lo haya perdido, la es que que se hubo una desapareció situación no puede donde pedir nadie eso. sabía que ella estaba viva, nadie tuvo rastro ni pista de nada y actuaron en buena fe y abrieron un proceso de sucesión. Y digamos que han pasado 20, 30 años. Hay un caso, a ver, les cuento el caso de una amiga de mi mamá. Una amiga de mi mamá, el esposo se lo secuestraron en el año 95. Y en el secuestro, de hecho, le mataron a la mamá de él, o sea, a la abuelita de los hijos de la amiga de mi mamá. Y se lo llevaron, o sea, en la camioneta mataron al señor y se lo llevaron a él. Es al sol de hoy no saben nada de él. A ella por ahí le han dicho que a él lo mataron y lo picaron. Que eso fue en el Magdalena Medio. Pero parece que fueron, no sé si fueron las FARC, parece que fue el ELN, no sé. Eso fue en el año 95. En el año 2008, esa señora lo declararon muerto presunto a él como en el año 2002. Y a esta señora se volvió a casar en el 2008 y al 2008 sigue casada con la misma persona. ¿Qué creen ustedes que pasaría si este señor desde el año 95 volviera a aparecer el día de hoy? Y ya se repartió la herencia del señor porque al No, papi, pues quedó en la inmunda, desaparecido, pobre y sin esposa. Muy duro. despertó Giancarlo. A ver, en términos jurídicos de lo que dice Giancarlo, lo voy a traducir, es algo así como lo que dice Giancarlo. A ver, jurídicamente habría que declarar nulo el segundo matrimonio de ella, o sea, con el que está desde el 2008. ¿Y por qué? Porque ella, jurídicamente, no estoy diciendo que eso es lo que van a hacer. Estoy hablando de lo que dice la norma y si es viable, es viable. Tendrían que declararlo nulo el segundo matrimonio. ¿Por qué? Porque acuérdense que en Colombia está prohibida la bigamia y al desaparecer el esposo y volver a aparecer, el primer matrimonio sigue vigente y es el que es válido ante la ley. Pero ¿qué pasa? Volvamos, no todo es en derecho y no todo es tan exegético y tan jurídico. Volvamos a pensar también en la buena fe de estas personas que actuaron. Seguramente esa señora conoció a alguien más, tenía derecho a rehacer su vida y eso fue lo que hizo. ¿Sí me estoy a entender? Entonces, exigirle a ella que siga casada con esta otra persona, tampoco, ella bien podría divorciarse. Profe, dime. Una pregunta. Por ejemplo, el señor se desaparece, ¿no? Y ya lo declaran de presunta muerte. Bueno, en ese caso, lo declaran de presunta muerte. Entonces, ¿no hay algo que pueda hacer la señora para separarse del señor legalmente? O sea, que el matrimonio ya... Por eso les digo, ella podría pedir el divorcio, ¿sí? No sabemos también en qué situación y en qué condiciones apareció el señor, pero ella bien podría hacerlo. La otra es, o sea, él no, ¿cómo? O sea, si el señor lo declaran pues presuntamente muerto, pero, o sea, en el momento en que se hace la declaración, ella no puede emitir algo para cancelar ese matrimonio. Ella no puede. Pero no creo que alguien haga eso, ¿no? No entendí la pregunta, David. O sea, el señor se desaparece, pasan los 2 años y se le declara la presunción de muerte. En ese momento que se declara la presunción de muerte, la señora no puede hacer un proceso para cancelar el matrimonio con él y estar legalmente activa para contraer matrimonio con otra persona, independientemente en que el señor no se presente. O sea, eso que me estás diciendo de declararlo muerto y después ella querer divorciarse, cancelar matrimonio es divorciarse. Es lo mismo que una persona que queda viuda. Es lo mismo, es que ella está quedando viuda y que tenemos constancia de que el muerto está muerto. La diferencia es que aquí nunca vimos un cuerpo, pero en otras circunstancias de pronto sí lo vio. Digamos la señora viuda de una persona que fallece hoy por un cáncer terminal o por un coronavirus. Sabemos que está muerta porque vemos el muerto. O bueno, en el caso de coronavirus ni siquiera dejan ver a las personas cuando fallecen, al paciente. Pero sabemos que murió. En el otro caso nunca vimos el cuerpo, pero ya la ley presume que está muerta. Yo quedo viuda, yo no tengo por qué presentar demanda de divorcio. Ya, ese vínculo, hay un artículo, en este momento no recuerdo, lo puedo buscar. Hay un artículo que habla de la disolución del vínculo conyugal. El matrimonio, una de las causales de disolución del vínculo conyugal, o cómo se disuelve el matrimonio, es por la muerte de uno de los cónyuges. Ya automática, por ley, se disuelve. Yo no tengo por qué presentar demanda de divorcio. Además que es un desgaste para el aparato judicial presentar una demanda de divorcio cuando ya se murió la persona. Automáticamente
ipso facto se disuelve el matrimonio, ¿vale? Bueno, señora. Gracias. Listo. A ver. Entonces, ¿qué pasa? Ay, alguien me está escribiendo aquí. Ok. Bueno, en la mera ausencia no vamos a declarar a la persona muerta, la vamos a declarar ausente. Y ojo con la definición de ausencia en términos jurídicos. No es lo mismo la ausencia de la persona no se encuentra en su domicilio, sino la ausencia es no presente, en derecho es no presente. Y se desconoce dónde está. Esta persona, hubo una ruptura entre esta persona y, digamos, su entorno social al que pertenecía. Entonces, en una situación de esas, sí estamos hablando, sí podemos hablar de una mera ausencia. ¿Qué pasa? Desconocemos dónde está, pero puede estar viva. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros no tenemos conocimiento de dónde está. ¿Qué dice la norma? Lo voy a compartir. En este caso se puede nombrar a la persona, declarar a la persona ausente y nombrar un curador. Declaratoria, ahí está en la diapositiva que están viendo, persona desaparecida de su domicilio respecto de que no se tienen noticias hace ya varios años. Ojo, pueden ser años como pueden ser meses. No es que va a ser un día y enseguida vas a presentar la demanda, no. ¿Por qué? Porque además, una de las pruebas que yo le tengo que llevar al juez de familia al momento de presentar la demanda declaratoria de ausencia es precisamente que yo agoté toda la instancia. O sea, ¿a qué me refiero? A que yo intenté, a que yo la busqué, a que yo inicié la investigación penal. Dime. Una pregunta. Si en ese caso, el guardador de los dineros de la persona ausente, una persona de la familia se da cuenta que esta persona se está gastando el dinero, ¿qué se puede hacer? Sí, ahí lo que hay que hacer es una remoción de curador, ese es otro proceso, para nombrar a otra persona curadora. Y a esta seguramente la van a sancionar disciplinariamente o incluso penalmente si incurrió en algún delito. Pero si esa persona está malgastando el dinero, dándole un uso o haciendo una mala gestión de su rol de curador, se le tiene que iniciar un proceso que se llama remoción de guarda o remoción de curador. ¿Ya? Cuando ustedes vean guarda conmigo, van a entender el tema. Entonces hay que removerlo de ese cargo y nombrar a otro curador. Bueno, ¿qué pasa? En esa declaratoria de la ausencia, ¿cuáles son los requisitos? O sea, no, este es otro. Primero, que se desconozca totalmente el paradero de la persona, ¿sí? No sepamos dónde está. No tengamos la más mínima idea. No es que si tenemos una pista, no. Tenemos, como les digo, una de las pruebas o las pruebas principales que hay que llevarle al juez de familia al momento de presentar la demanda declaratoria de ausencia es la investigación penal, es el expediente en fiscalía, ¿ya? De que se ha buscado a esta persona, de que obviamente se presentó la denuncia y de que se ha hecho toda la investigación, que se ha interrogado a todas las personas vinculadas, que se ha hecho inspección, todo lo que haya que agotar. La segunda es que de pronto esta persona no fue que la secuestraron o la mataron, bueno, sí fue que la mataron, si no está viva, sino que esta persona desapareció por cuenta propia y se fue y no dijo nada, pero esta persona dejó todo listo antes de irse y de pronto antes de irse nombró un mandatario, lo que dice la diapositiva. Dime. ¿Iban a decir algo? Bueno, que el ausente no haya constituido, miren lo que dice la diapositiva, no haya constituido mandatario o solo lo haya designado para actos o negocios especiales. Les voy a poner un ejemplo. Una persona, digamos que yo estoy casada con un agente de la CIA. Bien novela la cosa, bien película. Y resulta que él no me dice nada y yo creo que él tiene plata porque es banquero o algo así, pero en realidad él es agente de la CIA. Y nunca está y me dijo o sea, él no me dijo que se iba para una misión, simplemente un día se fue, yo me levanté y él no estaba. Y él se fue para una misión, no sé, digamos, en Afganistán, una cosa así. Y como es secreta y nadie puede saber, no le dijo nada a nadie, sino a su mejor amigo, y dejó a su mejor amigo como encargado, o sea, mandatario, encargado de todos sus negocios. ¿Ya? En una situación de esas,
No es necesario que yo presente demanda declaratoria de ausencia ni que le nombremos mucho curador, mucho menos, porque ya hay alguien encargado de los negocios. Ahora, digamos que solo dejó encargado al curador para unos negocios y para otros no. Pues entonces tendremos que buscar por el proceso de mera ausencia que se nombre un curador en los otros negocios que no dejó encargado. Digamos que yo soy quien presenta la demanda y yo busco que me nombren a mi curador. ¿Es claro eso? ¿Claro o no? Sí, señora. Señora, A ver, no sé si tienen alguna pregunta. Hasta aquí. Si tienen Profe, alguna pregunta, dime. y cuando entonces se desaparece y encuentran a las personas, No, en la mera ausencia no es tan complicado. Si la persona vuelve a aparecer, la persona, y depende también en qué estado de salud esté, pues la persona retoma el control de sus negocios y de su vida. ¿Ya? Eso, porque, ojo, no es declarada muerta, por ende no vamos a expedir registro de defunción, por ende para la ley colombiana no está muerta, está desaparecida. ¿Por qué es importante un negocio de estos? Porque lo que les digo, el paso del tiempo va haciendo, no sabemos nada de esta persona y de pronto esta persona tiene deudas y tiene ingresos y tiene que responder. Por ejemplo, digamos que esta persona antes de desaparecer, de ausentarse, dejó un crédito hipotecario. Y ese crédito está generándose, está causándose. Miren, por ejemplo, cómo están las personas ahora con el tema de que no podemos salir y tenemos que ir al banco a pagar. Todos tenemos pagos que hacer. Dime. Pues digamos, o sea, en un caso tal, pues de que mi papá desapareciera y pues yo como hija puedo oponerme al curador que le pongan para manejar sus bienes como hija menor de edad, ¿o no? Como hija menor de edad no, tendría que ser a través de un representante. No sé, porque es que lo más seguro es que, bueno, si tus papás están juntos, ¿no? Si tus papás están juntos y son pareja, es muy probable que la que nombren curadora sea tu mamá. Entonces tú tendrías que buscar un representante legal que certifique o que dé un argumento por el cual no quieren que ella sea nombrada curadora. ¿Ya? Si tus papás están separados y tal vez tiene otra pareja, pues ahí tú en calidad de hija sí podrías oponerte, ¿sí? Pero hay que justificarle al juez por qué razón no quiero que a esta persona la nombren curadora y a quién propones además que nombren curador, porque no puede ser tú, porque tú eres menor de edad, ¿ok? Tendría que ser. Dime. O sea que cuando una persona desaparece, supongamos que tiene deudas con un banco, ¿quién procede a ser curador adquiere también esas deudas? No, pero no la va a pagar de su bolsillo. Él tiene que administrar. ¿A qué me refiero? A eso iba antes de la pregunta de Susan. Por ejemplo, si la persona, como les digo, dejó un crédito hipotecario antes de ausentarse, y digamos que se ausentó, no sabemos nada de ella desde diciembre de 2019, y ya estamos en marzo de 2020. Ya han transcurrido, ¿qué? 3 meses. Entonces, en una situación de esas, que ya han transcurrido 3 meses sin tener noticias de esta persona, nosotros, imagínate, el banco está generando intereses, antes no nos han demandado, es urgente presentar una demanda de declaratoria de mera ausencia y con esa sentencia notificar al banco de que esta persona está ausente. ¿Para qué? Para efectos de que el banco congele los pagos. ¿Ya? Lo que pasa es que ya han pasado 2 años y de esta persona no se sabe nada, entonces ahí sí podríamos presentar la demanda de muerte presunta y será el seguro que tú tomas con el crédito hipotecario, en este caso, el que pague la deuda que tenía esta persona. ¿Es claro eso? Sí, profe. Listo. ¿Quién más tiene preguntas? Profe, una pregunta. Dime, Mariana. Y cuando una persona se suicida, ¿cómo hacen para las deudas que tienen con algún banco? Depende. Primero, el suicidio no tiene que ver con este tipo de muertes porque en el suicidio tenemos plena certeza de que la persona se suicidó y murió. Salvo que se haya suicidado estando ausente. Ahí sí no sabemos. Pero si la persona, la forma que haya sido, normalmente las muertes violentas, por envenenamiento, por un homicidio, por suicidio, por la circunstancia que sea, las muertes violentas, siempre tiene que ir el CTI y la fiscalía a hacer levantamiento del cadáver.
así no haya sido un homicidio, así haya sido que la persona tuvo un accidente en su casa y se quemó o se cayó del 5º piso, del 10º piso y falleció así y no fue que se quería matar, fue un accidente. Esas muertes son muertes violentas porque son instantáneas. Ese tipo de muerte, o un accidente de tránsito, o un accidente aéreo. Ese tipo de muertes, las siempre en Colombia, tiene que ir el CTI y la Fiscalía a hacer levantamiento del cadáver. Obviamente el médico forense del CTI es quien hace el certificado de la muerte, certifica la muerte, y posterior ahí pues se expide el registro de defunción. En esas circunstancias, si la persona fallece y tenía deudas o créditos bancarios, como les digo, los bancos, cuando uno adquiere un crédito con un banco, incluso hasta una misma tarjeta de crédito, algo tan sencillo pero tan costoso como son los intereses de una tarjeta de crédito, el mismo banco se encarga de tomar un seguro y el seguro será quien pague todas estas deudas, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con deudas personales? Por ejemplo, yo le firmé una letra de cambio a Mariana Lozano y yo le tenía que pagar de aquí a diciembre de 2020 10 millones de pesos y yo me maté, me suicidé. ¿Qué hacemos ahí? Y Mariana no tomó con un seguro esto, Mariana es prestamista. Y no estoy hablando de gota a gota ni quiera, estoy hablando de una prestamista legal. No le pasa Digamos que lo hace nada. en un interés bancario decente, un interés corriente. Entonces, ¿qué pasa? En una situación de esas, en el proceso de sucesión que se habla de la persona que falleció, tiene que hacerse Mariana como mi acreedora, la persona a quien yo le debo, tiene que hacerse parte en el proceso de sucesión para que antes de repartir los bienes, si había activos, antes de repartir los bienes de la persona, me paguen a mí porque yo soy acreedora de la sucesión de Carolina Blanco. Profe, ¿Claro eso? profe, ¿y si no tiene bienes? Buena pregunta. De ahí el dilema. Si no tiene Se activos, extingue sino la puras deuda. deudas, ¿qué vamos a hacer? Dilo tú, Gianfranco. Se extingue la deuda. Exacto. No se extingue precisamente, pero digamos que por lo menos se congela si el banco o si el acreedor definitivamente no logra demostrar que esta persona tenga ningún bien, ningún activo a nombre de ella, nada que hacer. La deuda se condona más que extinguirse como tal. Condonar es perdonarla. Pero esto es en el evento de que literal no tenga nada. Nada es nada, sino solo deudas. Profe, ¿la deuda no se le pasa a los familiares? ¿No se Por le eso puede te pasar estoy a los familiares? diciendo, antes de repartirle a, por ejemplo, ni Dios lo quiera, llega a fallecer un familiar tuyo y esta persona tiene una casa y un carro y lo van a repartir entre tú y 2 personas más, tus hermanos, no sé. Antes de entregarte a ti lo que te corresponde, hay que pagar la deuda de esa persona a la que tu familiar le prestó plata. Como Y les lo que digo, si sobra la ya queda deuda es para uno. bancaria, no hay problema porque los bancos toman un seguro y de hecho te obligan cada vez que vas a tomar un crédito a firmar este seguro. Y el seguro será quien paga. Pero si es una persona natural a la que yo le debo plata, esa persona sí se puede hacer parte en el proceso de sucesión y reclamar lo que le corresponde. ¿Es claro eso? Ese tipo de deudas, por eso es que se dice, ese tipo de deudas sí se pueden heredar, porque no te va a corresponder lo que te hubiera correspondido dentro de la herencia de tu papá, tu mamá, tu hermano, quien fuera, si no hubiera existido la deuda que tiene o el crédito que tiene con esta otra persona. Profe, tengo una pregunta. Dime. O sea, ha llegado, no sé si de pronto en tu conocimiento se ha dado el caso de que una persona que de pronto, o sea, no tiene bienes, pero está súper endeudada, se declare en mera ausencia o haga que Sí, otra claro, persona... hay que nombrarla también un curador y un proceso de mera ausencia, porque hay que certificarle a los acreedores de esa persona que esta persona está ausente, no sabemos nada de ella. Sí, Y pero que lo no que me pueden refiero... seguir cobrando y mucho menos generando intereses, porque ni siquiera está la persona para dar la cara, ¿sí me estoy dando a entender? Sí, pero entonces en caso tal, o sea, que eso sea mentira y la persona simplemente haga Sí, que sea mentira y la persona sí tenga plata. Sí, no, que la persona no esté ausente, sino que simplemente se declare como, o que hagan un proceso para declararse mero ausente solo como por saltar la deuda. Falsean documento público. No, pues ahí tendría más cargos. Eso da cárcel.
¿sí? Pero tú dices, a ver, es Falseando que no documento escuché bien público. porque por aquí pasa muchos carros. A ver, la persona está ausente, pero si está ausente, o sabemos o no sabemos No, dónde ella está. se hace, es como por ejemplo yo tengo una deuda, entonces Sí. yo me hago pasar por ausente para que me consignen la deuda. Ah, Ajá, exacto. Entonces, Eso. ¿qué cargos ese es me un darían a delito, mí? pero no es precisamente, es un delito, como dicen Gianfranco, pero no es exactamente falsear documento público. Si esta persona simplemente se desaparece a propósito, es como un autosecuestro. Ahí también hay un delito en ese, recuerden que no soy penalista, en ese momento no recuerdo cómo está establecido en el Código Penal, pero se puede iniciar un proceso penal contra esta persona y contra los cómplices, pero normalmente estas personas no actúan solas. Se desaparecen a propósito, digamos que alguien tenía conocimiento de que lo iba a hacer y presentó la demanda de mera ausencia. Si de pronto el juez de familia tiene conocimiento en el transcurso del proceso o llega a probar que esta persona no está ausente y que todo el mundo sabe dónde está, sino que se estaba escondiendo era para no pagar una deuda, muy estilo Don Ramón en el Chavo, esta persona sí puede, el juez de familia puede compulsar copias a la fiscalía para que lo investiguen a él y a sus cómplices penalmente, ¿ya? Entonces ahí tiene que responder penalmente y obviamente la deuda se le van a disparar los intereses porque la deuda se va a reactivar enseguida, el crédito que tenía. ¿Sí? Profe, Dime. ¿y las deudas no pasarían a algún miembro familiar? Digo, esposa, hijos, ¿no? Muchachos, ¿alguien le puede explicar lo que acabo de explicar o no fue claro? ¿Lo vuelvo a explicar? ¿Sí o no? Lo acabo de No, decir. sí fue claro. Profe, porfa, sí. A ver, yo dije, cuando a una persona se le declara muerta, sea presunta, o sea que tengamos plena constancia de su muerte porque vimos el cuerpo del cadáver o nos certificaron la muerte, alguien vio el cadáver de esa persona, se expide el registro de función, se abre el proceso de sucesión y cuando son deudas con bancos, deudas bancarias, los bancos toman un seguro, eso lo sabemos todos. Así tú debes con un banco sea 1 millón de pesos, tú tienes que tomar un seguro. Cuando la persona, estos seguros son en caso de muerte, en caso de accidente que le impida a la persona seguir trabajando y por ende no puede producir, no puede pagar. Entonces, el seguro es el que entra a pagar cuando la persona fallece. Pero si la deuda es con una persona natural, ¿Andrés me está escuchando? ¿Andrés Álvarez? ¿Que fue quien me preguntó? Sí, sí, sí. Pero la deuda es con una persona natural. Normalmente cuando nos hacemos deudas con personas naturales no tomamos seguros. O sea, normalmente hay un grado hasta de confianza, una base intuito persona, así se llama, las calidades de la persona, salvo que la tomes, peor aún si la tomas con un cuentagotas o un pagadiario, esas personas no van a hacer lo legal y no lo van a hacer con un seguro. En una situación de eso, un pagadiario nunca se va a hacer parte de un proceso de sucesión, porque saben que si ya les echan a la fiscalía. Pero digamos una persona que prestó un dinero en su buena fe, digamos una persona, miren, algo tan tonto como al que le fió en la tienda. Recuerden que hay cuentas en la tienda que pueden llegar a 1 millón de pesos, porque llevas un año fiando. O sea, situaciones de deudas o créditos personales que tengo con personas naturales. Esa persona se puede hacer, el acreedor a quien yo le debo, yo soy la muerta, esa persona se puede hacer parte de mi proceso de sucesión y reclamarle a mis herederos que paguen lo que yo les debía. Entonces, ¿qué pasa? Al momento, eso lo van a ver en sucesiones, al momento de liquidar la sucesión, antes de entregar a los herederos lo que les corresponde, hay que pagarle a los acreedores. Entonces, obviamente, los herederos no van a recibir todo en bandeja. Primero tienen que liquidar las deudas no bancarias, deudas con personas naturales, que tenía esta persona para posteriormente, ahí sí, repartir lo que les toca. Entonces, sí, ese tipo de deudas son heredables. Profe, ¿Es claro? pregunta. ¿Es claro, Andrés? ¿Es claro, Andrés? Sí, profe, gracias. Listo. David. Profe, en el caso de que estas sucesiones no alcanzaran para pagar las deudas con los acreedores, ¿qué pasa? Ahí ¿dónde está el inconveniente? Si no tenemos cómo pagar, no podemos hacer nada. Normalmente la sucesión ilíquida, algunas deudas se podrán condonar, como decía, condonar es perdonar, como decía Gianfranco, pero en otras sí, si de verdad no tenemos la más mínima constancia de que esa persona o sea, no tenía nada, su nombre en vida, pues no podemos hacer nada. Esa deuda se debe condonar. Ahora,
o sea, esas deudas no se van a extinguir enseguida, porque si, digamos, pasa un tiempo, no mayor a 3 años o 5 años, que es lo que establece la norma, y ustedes lo van a ver el otro semestre, cuando vean la figura de la prescripción, si, digamos, esta persona no tiene nada ahora, pero yo de aquí a 6 meses descubro que esa persona tiene una casa en Cartagena a nombre de ella, así la casa no sea de ella, o no la habite, pero aparece a nombre de ella, yo puedo embargar esa casa para que me pague. Profe, y si como por ejemplo ponen las escrituras, digamos yo tengo mi casa, ¿no? Pero entonces yo no pongo las escrituras a mi nombre, sino que las pongo a nombre de mi hermana. Entonces, se da así que pues ausencia y después de un año, entonces yo no tenía nada, yo aparezco que no tengo ningún bien y no puedo pagar nada. Y si más adelante se dan cuenta de que sí está esa casa, pero está a nombre de ella. Ahí voy, no van a perseguirte a ti. O sea, si la que fallece es tu hermana y tú eres quien te has beneficiado de esa casa, pero esa casa está a nombre de tu hermana, va a entrar dentro de los bienes como si fuera de tu hermana. Y esto pasa mucho. La pago yo y la pongo a nombre de mi mamá, por decir algo. Y después mi mamá tiene una deuda. Y la garantía que tiene mi mamá es esa casa que está a nombre de ella. Se la pueden embargar y me la quitan a mí. Y la que pagó esa casa fui yo. Ojo con ese tema porque eso pasa mucho. De hecho, muchas personas, porque una persona está reportada en data crédito, entonces no la van a poner a nombre de esa persona, sino de otra. ¿Saben cuál es el reporte de data crédito? De los deudores morosos, la gente que está en mora de pagar. Entran al sistema, entran a una cosa que se llama data crédito, una base de datos, y ya están en números rojos. Entonces, estas personas, digamos, tienen una platica, pueden comprar una casa, pero obviamente no la quieren poner a nombre de ella para que no se la persigan los acreedores. La pone a nombre de su mamá, de su papá, de su esposo. Si esa persona llega a fallecer, la otra persona a nombre de quien pusieron ese bien, llega a fallecer, ese bien como para la ley, y ante la ley, el dueño era esa persona que falleció, ese bien entra dentro del proceso sucesivo. ¿Es claro eso? Y lo pierdes. Sí, señora. Profe, ¿y si la casa está a nombre de un menor? ¿Y si la casa está a nombre de quién? De un menor. No, lo que pasa en los casos de los menores, si tú no quieres vender, si quieres embargar, primero es con el representante legal del menor. Si yo quiero vender una casa que está a nombre de mi hijo está chiquito, tiene 4 años, la casa la tengo que solicitarle a un juez mediante un proceso una licencia para vender bienes de menor y tengo que justificar por qué lo quiero vender, ¿ya? Yo para evadir yo deudas mías no puedo poner, eso está prohibido por la ley, bienes a nombre de mi hijo menor de edad. Profe, y si como por ejemplo coge y se inventan así una historia de que quieren vender los bienes del menor por X cosa, pues por no poner que... Pues ahí ese es el tema, porque tú tienes que llamar a varias personas a declarar, ¿no? Entonces, si esas personas, si no se logra probar, digámoslo así, no se logra probar o sea, que en realidad el uso que le iban a dar era otro, pues no, simplemente, o sea, es lo que tú le logres probar al juez. Pero ya pasaría a ser, logra probar dentro del proceso que en realidad lo que quieren hacer es un fraude, el juez va a compulsar copias a la fiscalía y te puedes puedes ir a la cárcel. Ya. ¿Ya? Por fraude o por falsedad en documento incluso. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más tiene alguna pregunta? ¿O está claro hasta aquí? Está claro. Bueno, continuemos. Tenemos por mera ausencia. Entonces ya saben, efectos de la mera ausencia, nombramiento de un curador para que la persona, para que alguien administre los negocios de la persona hasta tanto aparezca o esperando que aparezca. Ojo muchachos, en este tipo de procesos pueden pasar 20 años y todavía ser el mismo curador. Digamos que mi esposo lo mataron en esa misión a Afganistán y a mí me nombraron curadora. Y pasaron 20 años y yo sigo siendo la curadora y no hemos abierto el proceso de sucesión de mi esposo. Eso puede pasar, ¿vale? Y no es legal o ilegal, eso es opción de cada quien. O sea, la ley no te va a obligar a abrir la sucesión de tu esposo. ¿Es claro eso?
Sí, ¿Es señora. claro o Señora. no? ¿Claro o no? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, Profe. ¿qué pasa con los casos en que ya esa persona lleva 2 años sin saber noticias de ella? La ley nos da la opción de presentar una demanda que se llama muerte presunta por desaparecimiento. Ojo, Yo lo voy a primera poner. pregunta, profe, siempre me preguntan, profe, ¿yo necesito primero declarar a la persona ausente para después declararla muerta? No, no necesariamente. Lo que sí tengo que probarle, o sea, yo no tengo que primero haber presentado la demanda de mera ausencia para posteriormente declararla muerta presunta. Ahora sí se hace y lo hacen muy comúnmente, lo hacen, pero no es que sea necesario. Normalmente una persona que declara ausente, lo que más vemos es que posteriormente se declara muerta, ¿ya? Pero, como les digo, puede ser que la persona no hubo mayor movimiento, digamos que es una persona que no tiene tantos bienes, que no es un patrimonio tan cuantioso, que no había una urgencia así de declararla ausente porque no se necesitaba tanto que alguien administrara los negocios, pero esa persona ya lleva 2 años desaparecida y de pronto tiene una casa a nombre de ella, tiene un carro, tiene varios hijos y necesitamos resolver la situación. Y de pronto los hijos han llegado a un acuerdo y queremos abrir la sucesión. Antes de abrir la sucesión, evidentemente necesitamos declararla muerta, pero como no tenemos constancia porque no hemos visto cadáver de esta persona, presentamos la demanda de muerte presunta por desaparecimiento. Voy a leer el artículo 97, porfa, escuchen. Muerte presunta, artículo 97. Si pasaren 2 años sin haberse tenido noticias del ausente, se presumirá haber muerto este, si además se llenan las condiciones siguientes. Primero, la presunción de muerte debe declararse por el juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en el territorio, escuchen, en el territorio de la nación, justificándose previamente que se ignora, un segundo, el paradero del desaparecido, que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo y que desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de su existencia han transcurrido a lo menos 2 años. Entonces, lo primero, presentarla ante el juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido. Por ejemplo, esta persona desapareció en Cali y vivía en Cali. Entonces, esta persona, obviamente, el juez competente será el juez de familia de Cali. Digamos que esta persona estaba haciendo un viaje de negocios en Bogotá, pero fue por una semana a Bogotá. La secuestran en Bogotá, pero vive en Cali. ¿Qué juez es el que debe llevar este proceso? ¿El de Bogotá o el de Cali? El de Bogotá. El de No, Cali. el de Cali, Cali. ¿no? Porque es donde está El de Cali, residente. Es el donde último vive. domicilio donde la persona haya vivido, ¿sí? No donde Ah, ya. ojo, no donde haya Sí. ocurrido su desaparición. No, el domicilio. ¿Se acuerdan del domicilio como atributo de la personalidad? Sí, señora. Sí, El domicilio es el asentamiento principal de los negocios de una persona, es decir, su residencia más el ánimo de permanecer en ella. Si yo vivo en Cali, pero fui a Cartagena por un proceso que estoy llevando en Cartagena, un divorcio, y en Cartagena me secuestran y yo pensaba ya regresarme para Cali, mi proceso, tanto el de mera ausencia como el de muerte presunta, cualquiera de los dos, lo debe llevar el juez de Cali porque mi domicilio es Cali. En Cali. ¿Es claro eso? Sí, profe. Ojo que eso se puede preguntar en el parcial. Ahorita hablamos del parcial, no se preocupen. Ya lo voy a dejar para el último. ¿Claro eso o no? Sí, señora. Bueno. Ojo, ¿qué más se debe aportar a la demanda de declaratoria de muerte presunta? Toda la investigación, el expediente. O sea, yo no le puedo ir al juez de familia con que en 2 años no hice nada para buscar a esa persona. No, señor. El juez me puede tildar hasta de sospechoso de la desaparición de esa persona si yo digo que en 2 años no hice nada. Imposible. Además, algún requerimiento, así sea un viejito de 80 años el que haya desaparecido, así sea para ir a una clínica, así sea para una cita médica, por una EPS, ¿hay alguna forma de reportar en un sistema que una persona ha desaparecido? Entonces, en una situación de esas, yo tengo que mostrarle al juez que se han hecho todas las investigaciones, publicaciones, no sé, recortes de periódico, se busca todo, tratando de buscar o indagar por la desaparición de esta persona. Eso se debe aportar con la demanda ante el juez de familia.
Segundo, la declaratoria que habla el artículo anterior no podrá hacerse sin que preceda la citación del desaparecido, por medio de edictos publicados en el periódico oficial de la Nación. 3 veces por lo menos, debiendo correr más de 4 meses entre cada 2 citaciones. ¿Quién me explica eso? ¿Ustedes tienen el código a la mano o no? Oye, qué pena, ¿puedes repetir que es que se me cortó el cosito? No lo escuché bien. La declaratoria de que habla el artículo anterior no podrá hacerse sin que preceda la citación del desaparecido, por medio de edictos publicados en el periódico oficial de la Nación, 3 veces por lo menos, debiendo correr más de 4 meses entre cada 2 citaciones. Pues que no se puede declarar ausente si no se ha buscado, ¿no? Por medio del periódico de la Nación, creo que entiendo. Sí, o sea, lo que se debe hacer en este caso es que cuando yo presento la demanda de familia, a la demanda ante el juez de familia de muerte presunta, con las pruebas respectivas que les digo, de investigaciones que se hayan hecho alrededor de la desaparición de esta persona, el juez lo primero que hacer es ordenar la publicación de unos edictos. ¿Qué son edictos? No sé si han oído hablar de edictos. Edictos son avisos, avisos, básicamente, que se hacen de amplia circulación, que deben publicarse en un periódico. Aquí dice el Diario Oficial de la Nación, pero deben publicarse en periódicos de amplia circulación en el país. En este caso, normalmente en la práctica se publican en El Espectador o El Tiempo, que son los periódicos a nivel nacional. En el país no tanto, porque el país solo circula en el Valle del Cauca, ¿sí? Entonces debe ser de circulación nacional. Esos edictos, ¿qué es lo que buscan? En ese edicto lo que se busca es, se nombra a la persona y se busca que esa persona aparezca de alguna forma, o sea, que esa persona, sí, aparezca, tengamos conocimiento de ella, sepamos algo, nos digan, si esa misma persona lo lee, pues que se reporte, o alguien que haya sabido de esa persona de razón o diga alguna pista que nos lleve a esta persona. Son 3 edictos que se deben publicar cada 4 meses. Entonces, digamos, la primera publicación sale el día de hoy. ¿Hoy qué día es? Lunes, pero normalmente salen los domingos. Digamos que salió ayer, 29 de marzo, domingo, en el periódico El Tiempo. Si les digo que son cada 4 meses, ¿el segundo edicto cuándo debe ser publicado? Agosto. En agosto. No. ¿En junio? Julio. Finales de julio. Finales de julio. Puede ser principios de agosto también, para no ser tan estrictos, pero finales de agosto, principios de julio. Finales de julio, principios de agosto, ¿vale? Lo mismo, requiriendo a esta persona, buscando, así sea por cielo y tierra, por lo que sea que aparezca. Va al segundo edicto, no se sabe nada. Nada, sigue sin haber pistas de nada. ¿Cuándo debe publicarse el tercer edicto? Finales de noviembre, principios de diciembre. Finales de noviembre se publica el tercer edicto. Y deben correr, ¿cuánto? 4 meses más. O sea que ya después del último edicto, 4 meses, que fue en noviembre, ¿cuántos son 4 meses más? Marzo. Marzo 2021. O sea, si nos damos cuenta, en este proceso, nada más en los edictos se va 1 año. Nada más en los edictos ya sabemos que este proceso se va a ir 1 año. ¿Ya? Lo que pasa es que en ese año el juez no se va a quedar cruzado de brazos a ver si pasa algo. El juez trata de recopilar o de recaudar otras pruebas. Se investiga a las personas, se busca la manera de tener un conocimiento de qué pudo haber pasado, se interroga a los involucrados, a los familiares, en qué circunstancias. Por ejemplo, ¿se acuerdan del caso de Malaysia Airlines? De lo del avión que se perdió. Del avión Malaysia Airlines, que fue, bueno, una situación así, que nadie sabe qué rayos pasó con esta gente, para dónde fueron a parar. Bueno, algo así. Tragó la tierra. Literal, esta gente se la tragó. Triángulo de las Bermudas. De hecho, está en una de las teorías, dicen que pudo haber pasado eso. En una situación de esas, entonces lo que se busca es que la persona, pues, declara la muerte, si definitivamente después de los edictos son como el último intento. La pataleta de abogado, como dicen por ahí vulgarmente. A ver si esta persona, tenemos una pista por lo menos de dónde está. O si está, y digamos, en el proceso
aparece un testigo y dice, a esta persona la mataron y la picaron los grupos estos que nacieron después del ELN, las Águilas Negras, por decir algo. En una situación de esas, el proceso de muerte presunta no va a continuar. Ese proceso, el juez lo declara terminado, porque ya no hay una causa para continuarlo, y lo que se declara es la muerte de esta persona. Obviamente tenemos que tener las pruebas de que haya sido la misma persona. Se declara la muerte de esta persona, pero no presunta. Ya sabemos que fue que la mataron, ¿ya? Pero normalmente en esos procesos no pasa nada. Casi nunca, cuando yo lo presento es porque definitivamente ya no va a aparecer nadie dando razón de esta persona. Les repito, se expide el registro civil, el registro civil de defunción, y se puede abrir, a partir de ahí se puede abrir el proceso de sucesión. Ahora, sigamos leyendo. Tercero, la declaración podrá ser provocada por cualquier persona que tenga interés en ella, pero no podrá hacerse sino después de que hayan transcurrido 4 meses, a lo menos desde la última citación. ¿Ya? Cuarto, será oído para proceder a la declaración y en todos los trámites judiciales posteriores el defensor que se nombrará al ausente desde que se provoque tal declaración. El juez, dime. Y el juez, a petición del defensor, dime. Y el juez, a petición del defensor o de cualquier persona, y el juez, a petición del defensor o de cualquier persona que tenga interés en ello o de oficio, podrá exigir, además de las pruebas que se le presentarán del desaparecimiento, si no las estimare satisfactorias, las otras que según las circunstancias convengan. Cualquier prueba que el juez considere necesaria, dependiendo de los hechos del caso y las circunstancias, cualquier prueba que él considere necesaria, la solicitará, buscará la manera de obtenerla. Quinto, todas las sentencias se publicarán en el periódico oficial. O sea, las sentencias sobre la desaparición de esta persona, ¿ya? Sea que ya fue declarada muerta. Entonces, cuando dice sentencia definitiva es como interlocutoria, es decir, cuando la persona fue declarada muerta. En esa sentencia se tiene que notificar en el periódico oficial, es decir, el periódico de la rama judicial, pero también en el periódico de amplia circulación, que es El Tiempo o El Espectador. Escuchen esto que es muy importante. Escuchen primero y después me preguntan. El juez fijará como día presuntivo de la muerte el último del primer bienio. Escuchen, contado desde la fecha de las últimas noticias y transcurrido, bueno, dejémosla ahí. El juez fijará como día... Dime. Pues, ¿por qué se publica únicamente en periódicos, sabiendo que pues, la radio es más escuchada y más... ¿Por qué se publica únicamente en periódicos qué? Que por qué los edictos se publican únicamente en periódicos y no en la radio o televisión, sabiendo que pues esos medios son más vistos. Pero depende de qué columnas esté trabajando, ¿no? Porque no todos los periódicos trabajan como no. También puede ser en radio, o sea, eso no tiene problema. Puede ser en radio. El hecho de que la norma no lo diga no quiere decir que no puedas publicar en radio una información. Ahora, lo que sí es obligatorio es que lo publiques en periódico. Si lo quieres publicar en radio, pues públicalo, pero debe ser primero en periódico. ¿Claro eso? Y el juez, escuchen por favor, el juez fijará como día presuntivo de la muerte el último del primer bienio, contado desde la fecha de las últimas noticias. O sea, el último del primer bienio. ¿Qué es bienio? 2 años. 2 años. Digamos que la persona desapareció, ¿hoy qué día es? 30 de marzo. La persona desapareció el 30 de marzo de 2018. Entonces, con el último del primer bienio contado de la fecha de las últimas noticias. La persona desapareció el 30 de marzo de 2018 y siendo esa la última fecha que tuvimos noticias de esa persona. Esa persona desapareció en esa fecha, dijo que iba a ir a comprar leche y no volvió. 30 de marzo de 2018, ya yo presenté la demanda y digamos que ya estamos como en, no sé, estamos como en marzo de 2021 y ya yo presenté la demanda del año pasado. ¿Cuál será la fecha de muerte según lo que dice el código de esa persona, la que establezca el juez? Sería el 29 de marzo del 2020, ¿no?
El último del primer bienio contado desde la fecha de las últimas noticias. Ok, 29 de marzo de 2020. ¿Por qué? Porque pues es 2 años después y un día menos de la última noticia. Muy bien, Tatiana. La verdad que Tatiana ya lo había visto. Sí, es un día antes de cumplirse los 2 años de la fecha de desaparición de la persona. Les repito, la persona desapareció, la fecha de desaparición no, la fecha de las últimas noticias. La persona desaparece, voy a cambiar la fecha. La persona desaparece el 15 de marzo de 2018. Escuchen. Y la última vez que tuvimos noticias de ella, porque nos llegó una prueba de vida de los secuestradores, fue el 30 de marzo de 2018. Yo presenté la demanda y estamos ya en 2021. Efectivamente, la persona se le va a declarar muerta. Ya pasaron los edictos, se recopilaron todas las pruebas y no se sabe nada de esa persona. ¿Qué fecha, según el numeral sexto del Código Civil, del artículo 97, se debe establecer el juez como la fecha de la muerte? 29 de marzo. Bienios son 2 años. Escuchen, bienios son 2 años. Si tenemos que la persona, la última vez que tuvimos noticias de ella fue el 30 de marzo de 2018, el 30 de marzo de 2020 se cumplen 2 años desde la última vez que tuvimos noticias. Lo que dice el código es el último día del primer bienio, es decir, un día antes de cumplirse los 2 años desde la última vez que tuvimos noticias de esta persona. Un día antes es, en este caso, en este ejemplo que les pongo es el 29 de marzo de 2020. O sea, el día de ayer, por decirlo así. Quien me dé un ejemplo, le pongo un 5 en el 10%. Pero bien jalado, ¿no? Yo. Alcen la mano. David. Profe, por ejemplo, yo me pierdo, se pierde mi mamá el día de hoy, 30 de marzo del 2020, se pierde hoy, 30 de marzo, pero se recoge una noticia de una posible aparición de ella viva, que la han visto por ahí, ella no está muerta, sino que está de parranda, el 1 de julio del mismo año. Entonces, de 2020. De 2020, el 1 de julio, o sea, para hacer cumplir el artículo, el sexto del artículo 97 del Código Civil, tendrían que pasar 2 años, entonces se tomaría como el 30 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, el 31 de mayo, 31 de mayo del 2022, para declararla a ella muerta porque fue el último día que se tuvo una noticia de ella. ¿Sabe? No, del 2022. ¿Cuándo desapareció? 2020. ¿Y qué te dice? Este año. ¿No sería de la un día muerte antes? el último O día sea, del es un primer día día de marzo. bienio. Pero no 2022. No, el día antes está bien, el 31 de mayo. El problema es el año que me estás diciendo. ¿Ah? Se perdió. Usted me dijo 31 de mayo de 2022. Se perdió como fecha hoy. presuntiva de la muerte. No puede ser 2022. Por eso. Yo, profe. Se han pasado 2 años ya. 2 años. 2020, Desde el 2020 2022. que se desapareció, profe. Por eso, pero desapareció en el 2020. Por eso. 1 de junio. Y ya han pasado 2 años. Estamos en el 2022. Y ya te van a declarar la muerte presunta. ¿Cuál es la fecha que debe tener el juez como fecha de... Ah, sí. ¿Me dijiste qué año me dijiste? 2020. Está ¿Se bien. perdió? No, Sí, está fecha bien. de muerte, ¿qué fecha me dijiste? Según lo que dice el código. El 2022. 2022, 31 de mayo. Está bien. Un día antes del día que perdió. Ajá, un día antes de cumplirse los 2 años. Porque si señora. desaparece el 1 de junio de 2020, el 1 de junio de 2022 cumpliría los 2 años. Según esto, el último día del primer bienio es un día antes. Sí, señora. Entonces ahí ¿Está se claro? declara como muerte presunta. Sí. Porque es que mucha gente, ojo con esto, mucha gente coge el último día como el 31 de diciembre. Entonces dicen, no, entonces todo el mundo, según eso, en todas las sentencias de muerte presunta de la historia de Colombia, todo el mundo desaparece el 31 de diciembre. No. Profe, Es contado a... Profe, pero por lo menos, digamos, cuando alguien desaparece el 31, pues el 31 de diciembre, como usted dice. Eso es diferente. Ok. O sea, ya si desapareció el 31 de diciembre. A ver, si desapareció el 31 de diciembre de 2017 y la sentencia la sentencia va a salir hoy.
y desapareció el 31 de diciembre de 2017 y fue la última fecha en que tuvimos noticias, el 31 de diciembre de 2017. ¿Cuándo es la fecha de muerte presunta de esta persona? El 30, ¿no? de diciembre. ¿El 30 de diciembre de qué? De 2017. 2019. Exactamente, de 2019. Contado desde la fecha de las últimas noticias. Pero es que aquí es diferente porque aquí desapareció un 31 de diciembre. Pero hay personas que desaparecen todos los días, muchachos. Enero, febrero, marzo, 20 de diciembre, o sea, entonces ahí es lo que dice el código, contado desde la fecha de las últimas noticias. Primer bienio desde la fecha de las últimas noticias. Primeros 2 años desde la fecha en que tuvimos las últimas noticias de la persona. Ya esa es la fecha que vamos a poner como muerte presunta. Entonces, un día antes. Entonces, si la persona desaparece 28 de septiembre de 2017 y ya va a salir la sentencia el día de hoy. La muerte presunta, digamos, en diciembre de este año sale la sentencia. La fecha de muerte presunta, según el Código Civil, será el 27 de septiembre de 2019. Un día antes de que se cumplan 2 años desde las últimas noticias. ¿En febrero? ¿Cómo? Si es sería un... No, ¿y cómo así? ¿Y si se desaparece un 31 de diciembre? ¿De qué año? Y digámoslo así, que cae en un febrero. Pues digamos, bueno, así que desaparece en un 31. Pues en un 31. Febrero apenas aparece cuando... Que cae un febrero, ¿cómo así? Espérate, Susan. O sea, 28, que cae un febrero llega hasta 28. Hay que tener en cuenta los años bisiestos. Si no es un año bisiesto, será, pero no me estás hablando un 31 de diciembre. Será, o sea, no, o sea, un 31 de cualquier mes. Y depende que cayera... si el año es bisiesto, si el año, como este año, si este año es bisiesto, no tienen injerencia, salvo que la fecha haya desaparecido un 28, digamos, un 1 de marzo y este mes tuvo 29. Este año tuvo 29 y digamos desapareció un 1 de marzo. Entonces ahí sí, si este año que es bisiesto, habrá que poner 29 de febrero de 2000, si ese año en que desapareció. Si este año, digamos, si es este año, sí tendríamos que poner 29 de febrero. Pero si es un año normal de los que el febrero tiene 28 días, será y desapareció el 1 de marzo, será 28 de febrero. Como por ejemplo 2019, que fue un año con los 365 días, pero como este año es bisiesto y la fecha acá este año, habrá que poner 29 de febrero. Hay que mirar el calendario. Eso no tiene problema. Susan. Bueno. Estoy en clase. Señora. ¿Ibas a preguntar? No, ya no más. Listo. A ver, ¿quién más tiene preguntas sobre la fecha? ¿Alguien más tiene preguntas sobre la fecha? No, profe. Bueno, muchachos, el código en ese mismo numeral dice, transcurridos 2 años más desde la misma fecha, concederá la posesión provisoria de los bienes del desaparecido. Ojo, ¿qué quiere decir eso? Esta persona, no es que los familiares van a entrar en posesión enseguida de los bienes y abrir la sucesión, no. Tienen que pasar otros 2 años más para que se pueda conceder la posesión de los bienes, o sea, hacer entrega de los bienes que tenía esta persona a los familiares. Sigamos el ejemplo, por ejemplo, el que establece, el que dijo ahorita, creo que fue David, que la persona desapareció el 1 de junio. ¿De qué año fue, David? 2020, ¿cierto? 2020. Y ya estamos en 2022. Y se declaró como fecha de muerte presunta el 31 de mayo. Listo, se ordena el registro de defunción, pero ojo, para que las familiares puedan tener posesión o entrar a tener la posesión, ojo, solamente hacer la entrega de los bienes no quiere decir que ya son los dueños, porque para hacerse dueños tiene que abrirse la sucesión. Para poder hacer entrega o dar posesión de los bienes de la persona que falleció, lo que hay que hacer en este caso es esperar 2 años más, es decir, hasta el 2024, para que las personas puedan entrar en posesión de los bienes. Dime. Susan. Señora. ¿Ibas a preguntar? ¿Tienes la mano alzada? No, yo no. ¿Qué tienes la mano alzada? Bueno, María Fernanda, ojo,
Sigamos en el ejemplo de David. La persona desaparece el 1 de junio de 2020. Se le declara como muerta presunta el 31 de mayo de 2022. Para que los familiares de esta persona puedan entrar en posesión de los bienes, no estamos hablando de la sucesión ni siquiera, sino que se le puedan entregar los bienes, deben pasar 2 años más, ¿ya? O sea, es decir, 2024. ¿Claro o no? Sí, señora. Ok. Ojo, muchachos, la posesión provisoria, ¿eso qué es? La posesión provisoria no es que ya son los dueños de los bienes y ya hicimos la sucesión, no. Es por lo menos que tengan bajo su poder los bienes de esta persona. Digamos, mi esposo desaparece en esta misión a Afganistán en esas fechas, pero yo igual estoy en la casa, yo tengo el carro, o sea, ante la ley, él está declarado muerto presunto. Yo tengo los bienes, pero voy a ser declarada en posesión de sus bienes hasta transcurrido 2 años más después de su muerte, de la fecha de su muerte. Y posterior a eso, puedo abrir el proceso de sucesión de esta persona desaparecida. O sea, después de esos 2 años, además de que entré en posesión, ahí mismo es que puedo abrir la sucesión. Pero no es que yo enseguida me entregan los bienes, no. Y enseguida abrir el proceso de sucesión, no. Hay que esperar 2 años más, después de la declaratoria de muerte presunta de la persona. ¿Es claro eso? O sea, profe, al esperar los 2 años más, ya quienes adquieren los bienes tienen total posesión. Tiene la posesión. Ojo, posesión es una cosa, dominio es otra. Yo puedo estar en posesión de este apartamento, pero este apartamento, digamos, no es mío. Está a nombre de otra persona. ¿Ya? Y no tiene nada que ver con arriendo. O digamos, yo tengo mi carro, yo manejo mi carro, pero el carro no está a nombre mío, sino de mi esposo. ¿Sí? Yo lo puedo tener, yo tengo la posesión, pero no soy la dueña. Eso lo que te está otorgando ese artículo del código es la posesión, pero no la dueña. La única forma de que seas el dueño o tengas la propiedad de esos bienes es después del proceso de sucesión y que te los adjudique. Y el proceso de sucesión hay que esperar los 2 años de la posesión para abrir el proceso de sucesión. O sea, que se demora. ¿En 6 años? No sabemos cuánto se demora el proceso de sucesión. Pueden ser 6 años, puede ser 1 año, pueden ser 10 años. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? A ver, escuchen esto que es muy importante. Numeral 7. Con todo, si después que una persona recibió una herida grave en la guerra, o naufragó la embarcación en que navegaba, o le sobrevino otro peligro semejante, no se ha sabido más de ella, y han transcurrido desde entonces 4 años, y practicándose la justificación y citaciones prevenidas en los números precedentes, fijará el juez como día presuntivo de la muerte el de la acción de guerra, naufragio o peligro, o no siendo determinado ese día, adoptará un término medio entre el principio y el fin de la época en que pudo ocurrir el suceso, y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. Voy a leer nuevamente. Con todo, si después que una persona recibió una herida grave en la guerra, o naufragó la embarcación en que navegaba, o le sobrevino otro peligro semejante, no se ha sabido más de ella, y han transcurrido desde entonces 4 años, y practicándose la justificación y citaciones prevenidas en los números precedentes, fijará el juez como día presuntivo de la muerte el de la acción de guerra, naufragio o peligro. Voy a poner un ejemplo. A ver, una persona, digamos un soldado del ejército en uno de estos enfrentamientos en la época de las FARC y el ejército, ¿sí? La persona hubo un enfrentamiento entre ejército y FARC en el año 2015, en noviembre de 2015. Y la persona, hubo fuego cruzado, pero nunca encontraron el cuerpo, no se sabe nada, y ya han transcurrido 4 años. ¿Ya? Estábamos hablando de que en el 2015 todavía estaba, no mentira, pongamos una fecha más, porque en el 2015 ya estaban las negociaciones de paz, las conversaciones, ya estaban. 2010. Digamos en el 2008. La persona desapareció en el año 2008, en noviembre, y hubo un fuego cruzado entre las FARC y el ejército, era un soldado del ejército y recibió una bala. Y a la fecha no se sabe si la persona está viva o está muerta. Y digamos que transcurrieron, no sé,
digamos que ya estamos después del año, sí, al día de hoy incluso, no se supo más de esa persona, ya estamos hablando de que incluso han transcurrido más de 10 años. En este caso, lo que dice el código es que en circunstancias de desaparición así, por muerte, por naufragio, sobre todo heridas graves en la guerra, habla de naufragio, no dice accidentes de accidente aéreo, habla de naufragio, por ejemplo, embarcaciones, o en guerra. Si han pasado 4 años, se tendrá como fecha presuntiva de la muerte la del día en que hubo el fuego cruzado. Y si no tenemos claro, digamos que el fuego cruzado duró 5 días, del 15 al 20 de noviembre de 2008, uno de esos días, un día intermedio, es el que se tendrá como el día de la muerte, digamos el 17 de noviembre de 2008. Entonces, ese es el que se fijará como fecha de la muerte y la persona, los familiares ya pueden entrar inmediatamente en posesión de los bienes. Si yo presento la demanda el día de hoy y mi esposo desapareció en el año 2008, en noviembre, en un enfrentamiento que hubo entre las FARC y el ejército, entre el 15 y el 20 de noviembre de 2008, se tendrá como fecha de muerte presunta, digamos el 17 de noviembre de 2008, y entraré en posesión de los bienes de mi esposo a partir del día de hoy. ¿Es claro eso? Ojo, cuando una persona desaparece en estas circunstancias, igual se tienen que agotar los 3 edictos cada 4 meses, igual hay que indagar, igual tiene que pasar un año dentro del proceso de muerte presunta, pero la fecha no va a ser como la de los 2 años contados a partir del primer, no. Va a ser desde la fecha, la fecha presuntiva en que ocurrió la acción de guerra, en que ocurrió el naufragio. Y sigamos, fue una acción de guerra y fue un enfrentamiento que duró 4 o 5 días, una fecha intermedia, como les digo, del 15 al 20 de noviembre de 2008, cojamos el 17 de noviembre. Y la familia puede entrar en posesión enseguida de los bienes de la persona desaparecida y de la persona presuntamente muerta. Díganme, preguntas. ¿Preguntas? Ojo que esa es una excepción en los casos en que son personas que han fallecido por acción de guerra, por un naufragio de un barco y en situaciones así. Entonces se pone no se supo más, creemos que falleció porque no se supo más de ella, por eso es que estamos presentando la demanda de muerte presunta. ¿Ah? Y si no hay ¿Cómo? una fecha especial, pues ¿cómo se hace? No, es que Laura, no sé si estás hablando acá, pero no te escucho. Profe. Una pregunta. Dime. Alcen la mano. Alcenla con el cosito. Ajá. Cuando, Dime. digamos por lo menos que al, bueno, soldado, que sí, en Afganistán, por decirlo así, cayó una bomba y, bueno, digamos en un tanque de guerra donde iban varias personas y murieron todas las personas, bueno, todos los soldados menos él. Él quedó herido y pues se supone que murió. Y su esposa... ¿Pero murió o no murió? No murió. Ajá. Pero se quedó refugiado mientras sanaba sus heridas. Y entre eso pues pasaron, digamos que 2 años. Tenía una hija y su esposa se volvió a casar. ¿Qué se hace en ese caso? Si él es que ella no se puede volver a casar. Si la familia de ella no sabe de la muerte, si él está vivo o está muerto, ella tiene que esperar los 2 años. Si a él le declararon muerte presunta, sí se puede. Pues sí se puede volver a casar. Sí. Muchachos, por favor, los voy a silenciar. No se escucha nada. Susan, ¿cuál es la duda? Que pues sí se puede volver a casar, ¿cierto? Si está declarado muerto y pasaron los 2 años, se cumplieron todos los presupuestos, sí. Sí se puede volver a casar. Ajá. Dime. Listo. Qué pena, Susan, sino que no escucho bien. Lo voy a silenciar por acá. Mi mamá. A ver. Bueno. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Profe. Dime. Y si después de 4 años pasó la guerra, ¿cierto? Digamos que al soldado lo hirieron y los compañeros lo dejaron ahí pensando que estaba muerto, pero resulta que a él en realidad lo secuestraron. Ajá. ¿Cierto? Y no se tiene idea de él después de 4 años y ya le declaran muerte presunta.
pero después de 5 años... ¿Pero fue secuestro o fue acción de guerra? O fue... Acción de guerra. Acción de guerra. Porque ojo que ahí no dice, el artículo no dice secuestro, habla de cuando te hirieron con una bala de guerra, un fuego cruzado. En un fuego cruzado lo hirieron con una bala. Y él quedó ahí y resulta que los que lo hirieron pues se los llevaron secuestrado, pero no volvieron a dar información de él. ¿No volvieron a qué? A dar información de él, del paradero de él. Si a alguien le consta que posteriormente fue secuestrado, alguien da ese testimonio dentro del proceso tanto penal como de familia en la de muerte presunta, y en realidad posteriormente se ve que él estaba vivo, que le dieron con la bala, pero después lo secuestraron, habrá que aplicar lo de los 2 años contados a partir del primer día. Pero si eso se logra demostrar, si no se demuestra que él después de haberlo herido, con el disparo, fue secuestrado, entonces sí se aplicará lo que dice el numeral séptimo, que fue por acción después de de guerra. 4 años. O sea, tiene que probarse tanto en el proceso penal como en el proceso civil que la persona fue herida, que la persona fue posteriormente secuestrada, para que entonces sí se pueda aplicar lo de los 2 años. Pero si eso no se le debe probar en el proceso, se tendrá como fecha de muerte la de la acción de guerra, la del enfrentamiento, o una intermedia si fueron varios días de enfrentamiento. Profe, una pregunta. Dime. Profe, lo de los 2 años se aplica después de las últimas información que tuvieron sobre desde las últimas noticias, no desde la desaparición, sino desde las últimas noticias, porque alguien puede desaparecer y posteriormente tenemos noticias de ella o una pista. Entonces es desde la última vez que supimos o tuvimos pistas o noticias de esta persona. ¿Ya? Sí, profe, gracias. ¿Quién más? Gabriela, ¿ibas a preguntar? No, profe, yo no. ¿Está claro? Sí, señora. Hablemos un poquito, porque vamos a decir la próxima clase. Primero les pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿La muerte presunta, qué tipo de presunción es? ¿Legal o de derecho? Legal. Legal, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Por qué es legal? Porque la declaró un juez mediante una sentencia, ¿no? ¿Qué es una presunción legal y qué es una presunción de derecho? Ustedes perdonen. ¿Qué es una presunción legal y qué es una presunción de derecho? La presunción legal es que, aunque no se ve, se cree que está ausente o desaparecido, pues, o muerto. En la de derecho también se cree. Es la que Pero en la admite de derecho, pruebas. en la de derecho es porque se extingue de manera natural, ¿no? No, señor, estaban hablando ya ahí, Casper. ¿Qué es la presunción legal? Eso lo dije el primer corte, eso no se les puede olvidar nunca. La presunción legal es la que admite prueba en contrario. La presunción de derecho no admite prueba en contrario. En ese orden de ideas, la muerte presunta es una presunción legal o de derecho. ¿Cómo? Legal. Legal porque admite prueba en contrario. Es que ahí para el caso ahí están las preguntas que siempre me hacen, profe, ¿y qué pasa si se declara muerta y después aparece el muerto? Ahí está. Se desvirtuó totalmente la presunción de muerte en la sentencia del juez de familia. Es una presunción legal. Admite todas las pruebas en contrario, pero esa persona, si está viva, puede volver a aparecer. ¿Ya? A ver, el parcial, ¿cómo va a ser, muchachos? El parcial, es que no recuerdo la fecha de nosotros. Déjenme miro cuándo es que nos toca. Creo que es después de la semana después de Semana Santa. ¿Pero qué día? No recuerdo, eso es lo que voy a mirar. Si ustedes también lo deben tener ahí, vayan buscando. Ah, sí, en la plataforma. Profe, la otra semana tenemos clase. Sí. Ah, ¿la de Semana Santa? Sí. No, muchachos, yo les confirmo porque nos habían dicho que sí, pero ahora la verdad, les soy sincera, no sabemos. Porque son días que tampoco les pagan a los docentes de la cátedra. Yo no soy de la cátedra, pero por aquello de la igualdad creería que no. Pero yo les mando un correo confirmándole, ¿vale? Porque no. Profe, ¿tú vas a montar esa sesión a Moodle o algo para que la podamos repasar para el parcial? Sí, sí. Después que averigüe bien cómo es que se monta la grabación, sí, porque tengo que montarlas. Todo esto va a quedar en Moodle, con un link, con un enlace. Muchachos, tenemos el parcial el 13 de abril, el día que supuestamente se levanta Supuestamente se levante, no creo.
Se levanta No, ya dijeron que cuarentena. la querían alargar más, ¿no? No, ya es casi un hecho que lo van a alargar. Entonces, bueno, a ver, es un examen escrito, pues les soy sincera, eso va a ser por Moodle. Se va a hacer, yo subo el examen a Moodle. Es muy parecida, la metodología es muy parecida al primer parcial, es decir, es un examen escrito, selección múltiple o falso verdadero. Ustedes, por ejemplo, yo habilito la plataforma desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Ustedes pueden entrar en cualquiera de esas horas, de ese horario, pero ojo, ustedes entran y ya tienen 45 minutos para hacer el examen. No se pueden salir. Si se salen, o sea, se tiene eso como el examen realizado. Entonces, no es que tienen toda la mañana para hacerlo, es que una vez entren, tienen 45 minutos para hacer el examen, ¿vale? ¿Qué estoy pensando? Esta semana estoy pensando en mandarles una lectura. Posteriormente van a hacer como una comprensión de lectura de selección múltiple también, y esa será la nota del 10%, ¿vale? También, la verdad, les soy sincera, voy a tener en cuenta la asistencia. Escuchen un momento. Pero silencien el micrófono. Sí, me va a tocar silenciarlos, muchachos. Escuchen. Voy a mandarles una lectura, ¿vale? De esa lectura, posteriormente, voy a hacer una comprensión de lectura, que es un taller, y esa va a ser la nota del 10%, ¿sí? Entonces, ojo, y díganselo a sus compañeros. Yo tengo en cuenta quiénes vienen a estas clases, y no están todos. A diferencia de los otros grupos, yo esperaba que en este grupo estuvieran todos presentes. La verdad, en los otros grupos han venido todos, y no sé por qué aquí no están todos, ¿vale? Entonces, díganselo a sus compañeros, que eso también se va a tener en cuenta a la hora de calificar del 10%. Y ustedes saben que yo puedo ayudar con ese 10% como puede que no ayude. Profesora, ¿tú ahora tomas asistencia? Sí, ahorita sí. Déjenme un segundito. Espérenme un segundo que voy a traer la lista. Bueno, muchachos, empiecen a decir presente, pues. Alejandra Calderón, Alejandra, ahí está. Menos mal llegué. Andrés Felipe, ¿estabas por ahí ahorita? Andrés Felipe Muñoz. Sí, profe, aquí estoy. Profe. Aquí está. Ángela, por ahí también está. Feinbaum. Sí, aquí estoy. Dani Melisa no está. Escobar. Aquí estoy, profe. Ay, Melisa, estás callada. Como siempre. Es que hablar más en clase, Melisa. Pero, o sea, participar. Dylan Alexis. Yo no lo veo por aquí. Espérenme a ver. Susan, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Susan sí. No, Alexis no vino. Lo siento por No, es que ellos. se me había caído la llamada. Me asusté. Gabriela Lazo, claro que aquí estoy, Gabriela. Gianfranco, por Dios, hizo un esfuerzo sobrehumano. Gianfranco está dormido. A ver, Gianfranco. Sí, ya te veo, Gaby. Hardy por ahí me escribió, pero creo que tuvo que salir. ¿Cómo que dormido? Que está en el Chocó. Sí, yo sé que está en el Chocó, él me escribió algo por ahí. Isabela Peláez. Yo. Aquí está. Y no me invitó. Yanie, también. Presente, profe. Yanie, Jan Sebastián. Sí, profe. Jan Sebastián, ahí estás. Pero no hablas mucho, tienes que participar, Jan Sebastián. Mami, yo quiero té. ¿Ah? Ay. O sea, te escuchamos Yo también todos. quiero té. Ay, Ya viene el almuerzo. Ya viene el almuerzo. A ver. Jan Sebastián, alza la mano. Para todos y no es para nadie. Jesús David también está por aquí. Yo estoy aquí. Juan Diego Ruales, ahí está. Laura Melisa Lazo. Aquí estoy. Laura, alza la mano. Hola. Solo hace 3 días. No, ya lo vi. Laura Melisa. ¿Laura Melisa está? Sí, ella sí está, profe. Hola. No te oigo, no te veo. Profe, ya está hablando.
Sí, Pero no la profe. veo en la lista, tan raro. ¿Cómo estás, Melissa? Ah, sí, aquí estás. Laura Morales. Laura Nicole Montoya. ¿Estás, profe? Laura Nicole. Estoy. Ah, ya. Lina Marcela también está, Olmedo. Sí, presente. Manuela Barona. Aquí estoy, profe. ¿Dónde está Manuela? Estoy hablando. Hola, hola. Ah, hola. María Camila Mira Herrera. que tiene algo en la Yo, ceja. profe, que soy presente. Ok. Ay, qué No, sí, me parece que pecado. nada más faltaron un poquito. María Profe, Camila ¿a mí no me Meléndez. llamaste? Ah. No, ya no. ¿Cómo, profe? María Camila Meléndez. Profe, me ha llamado, lo que pasa es que no tengo Meléndez. ¿No está? internet. Meléndez no está. Profe, Dame un segundo. No, no está. dale. Bueno, díganle a Meléndez. Fernanda Palma. Presente. Palma. Aquí está. No, es que no solo que hablen, sino que en la pantalla me aparezca el nombre. Mariana Lozano. Presente. Marjorie Alexandra, por ahí está. Presente. Natalie, no, pero si Natalie la ha visto toda la clase, sí, ahí está. Susan también la ha visto toda la clase. Tatiana, sí, también. Listo, muchachos. Bueno, próxima clase, dime. Una pregunta, ¿tú nos vas a enviar la lectura en esta semana por Moodle Sí, o por esta el semana, correo? a finales de esta semana. ¿Por Moodle o por el correo? Creería que por Moodle. Igual, si es por Moodle, les aviso por correo que se la envío por correo. Profe, profe, y el gracias. examen de la lectura. Profe, una pregunta. ¿El mismo día que el parcial? Ajá, dime. Lo que pasa es que no tengo buen internet, entonces creo que usted me llamó y me colocó falta, creo. ¿No tienes Juan qué? Diego Ruales. No, ¿No tienes qué? ¿Internet? Sí, no tengo buen internet. Ah, Entonces, bueno, Ruales, pero ¿y tú estabas? Sí, aquí estás, Juan Diego Ruales. dale, que gracias. Vale. Bueno, muchachos, para la próxima clase, porfa, lean la presunción de conmoriencia, aunque creo que eso ya estaba en las lecturas que le mandé. ¿Qué es presunción de conmoriencia? Y vamos a continuar con los atributos de la personalidad. Les voy a dejar entonces, para final de esta semana, la lectura de la que vamos a hacer la comprensión de lectura y les explico todos los detalles. Dime. Presunción de A mí no me llegaron videos de YouTube. ¿Cómo? A mí no me llegaron videos de YouTube, no me llegaron ninguna lectura. ¿Quién habla? ¿Gabriela? Gabriela, sí, señora. Yo les reenvié el correo la semana pasada, porque no se los había enviado el fin de semana, sino la semana pasada. Te lo voy a reenviar a ti. Por favor, profe, gracias. Qué raro. Pero tú estás en lista, tan raro. Bueno, yo te lo reenvío. Profe, Dime. profe, es que no, o sea, para quedarme yo tranquilo, es que usted me dijo que me iba a regalar el 5 en el 10% del parcial. No, Era mentira. mentira, sí, porque sí dijiste la fecha. Es que era Sí, lo dijiste, es que pensé que te había equivocado en la fecha. ¿Cómo es David? Jesús David. Quintana, es que casi me pongo a Listo, llorar. ahí está, ya lo anoté, el 5, fresco. Miren, Dale, profe, presunción gracias. de conmoriencia, se lo voy a mostrar, miren. Conmoriencia, espérenme un segundo, porque yo lo tengo como una imagen en la diapositiva. Esta. Ahí está. ¿Conmoriencia o conmuriencia? Conmuriencia. Está en el Código Civil. Conmuriencia. Uy, me torcí. Profe, ¿eso está en el Código Civil? Sí, señorita, para que lo busquen. Ya. Listo, muchachos. Los dejo ya para que vayamos a almorzar todos. Gracias, profe. Por favor, cualquier duda, cualquier duda, escríbanme. Voy a abrir en el Moodle, voy a abrir un foro de dudas y preguntas, ¿vale? Va a quedar habilitado toda la semana, que si tienen dudas, ahora que están leyendo y eso, me escriban al foro. Listo, profe. Buena señora. Bueno, muchas muchachos, gracias. cuídense Gracias, mucho. profe. Profe, gracias. Chao, profe. Chao. Feliz tarde. Chao, que estén muy profe, bien. gracias. Cuídense Chao, mucho. profe, que esté muy bien. Chao. Uy, ahora sí, el té.